Buenos días a los presentes. Mi nombre es Alejandro Martínez Menéndez y a continuación voy a realizar una presentación sobre mi actual proyecto de investigación, el cual se liga a mi tesis doctoral en el ámbito del desarrollo de las competencias globales o también conocidas como las competencias interculturales, para este Congreso Internacional de Oportunidades Docentes para Innovación e Investigación. A modo de breve resumen de mi trayectoria de vida, actualmente soy profesor contratado predoctoral en la Universidad de Granada, en España. Soy magíster por la misma universidad en investigación educativa y soy autor de cerca de unos 15 artículos relacionados con varias temáticas dentro de la enseñanza y aprendizaje, entre los cuales destacan la tecnología educativa, las metodologías activas, destacando por ejemplo la gamificación o el aprendizaje basado en juegos y, en los últimos años, el desarrollo de la competencia intercultural o de la competencia global por medio del modelo COIL, de aprendizaje colaborativo internacional en línea. Dado ello, el título de esta ponencia es el de aprendizaje colaborativo internacional en línea, o COIL por sus siglas en inglés, y que son bastante reconocidas en el mundo de la investigación y de la docencia, en la formación inicial docente, evidencia empírica desde la UGR. A modo de introducción y partiendo sobre todo de datos ofrecidos por el propio Ministerio tanto de Educación como de Universidad de Español, podemos afirmar que una gran proporción a día de hoy del alumnado de etapas no universitarias en España no es de nacionalidad extranjera, es decir, no es nacido en España. Esto no se debe particularmente a una casuística de España como contexto, sino que es una realidad muy extendida y muy común en el mundo actual, dado tanto flujos migratorios constantes, periodos de transición o de tiempo reducido de estancia de una familia en otro país, o en general gracias a la gran facilitación que existe a día de hoy con el amplio desarrollo que se ha dado a los medios de comunicación, a los medios de transporte en flujos entre países. Ahora bien, la aula, sin importar el nivel educativo, es decir, tanto de la educación inicial, básica, preescolar, secundaria y la propia universidad o incluso de la formación vocacional, son cada vez más diversas culturalmente que nunca han sido. Es decir, el aula ya no sirve simplemente con limitar nuestro foco de visión hacia esa diversidad más psicoevolutiva, como se ha venido haciendo en años anteriores, ligado a necesidades específicas de apoyo educativo, necesidades educativas especiales, etcétera, sino que ya necesitamos también poner la mirada en la propia diversidad cultural del alumnado. El alumnado procede de distintos trasfondos, de distintas raíces culturales y por ende tienen asumido ciertas pautas o ciertas ideas que pueden casar más o menos con aquellas de la cultura que los acoge, al tiempo que el alumnado de la cultura que los acoge puede tener más o menos experiencia e interactuar con alumnos procedentes de otros contextos culturales. Pese a esta realidad, el profesorado en formación no ha sido entrenado específicamente para tratar o para atajar estas diferencias culturales. No es una materia dentro de sus planes formativos, no es un tema dentro de la asignatura tradicional de atención a la diversidad. Es cierto que suele tratarse dentro de estas materias, pero con un interés o con una focalización bastante menor a la diversidad de origen psicoevolutivo, y por ende no tenemos profesionales de la educación formados en cómo tratar o en cómo diseñar adecuadamente una situación de enseñanza-aprendizaje que sea culturalmente responsiva, es decir, que sea significativa, que sea pertinente para el alumnado. Da igual su trasfondo cultural, da igual su referente. En muchas ocasiones cuando formamos el profesorado, sobre todo de la educación inicial y de la educación básica, hacemos mucho hincapié en que sean capaces de diseñar situaciones que sean relevantes para el contexto inmediato del alumnado. Esto se complica mucho cuando tenemos aulas culturalmente diversas, puesto que el contexto inmediato, el contexto significativo del alumnado varía mucho de un caso a otro. Esto además se refuerza con el hecho de que dentro de los amplios programas de movilidad que existen en el mundo universitario, tanto para personal como para alumnado, se observa que menos del 15% del alumnado de magisterio, entendemos magisterio como la formación de futuros docentes, accede a esas experiencias de movilidad. En el caso de Europa, el programa imperante es el programa Erasmus, aunque existen equivalentes o existen homólogos de este programa en prácticamente todos los sistemas universitarios. El hecho de que el menos del 15% de los alumnos se interese por esta iniciativa es preocupante,
puesto que ya no muestra simplemente una carencia formativa, sino una carencia del interés formativo en estos aspectos. Es decir, no existe un interés o no existen incentivos para que el futuro profesorado se involucre en esta formación, se involucre en estas experiencias. Si no ofrecemos experiencias de internacionalización o de aprendizaje de las diversas culturas que sean accesibles y sean relevantes para el alumnado, no vamos a ser capaces en ningún concepto de que estos propios alumnos desarrollen esa formación y se interesen por esa formación. Además, a esto se le suma una gran larga línea de investigación en interculturalidad y en desarrollo de competencia global que versa sobre la incapacidad del modelo clásico del intercambio físico, como por ejemplo puede ser el programa Erasmus, es decir, un alumno pasa cierto tiempo en otra institución de otro país, formándose como si fuera un alumno más de esa institución, para de verdad formar a nivel intercultural o formar a nivel global a esos alumnos. Normalmente el programa Erasmus no tiene una dedicación pedagógica exacta, no tiene un diseño pedagógico ni implícito ni explícito, simplemente se trata de experiencias diseñadas prácticamente desde un punto de vista administrativo, es decir, para que el alumno pueda incorporarse en ese sistema universitario y ya se relega en el alumno, se confía en el alumno para que él tenga la capacidad o el interés para involucrarse y para interactuar con el alumnado extranjero. Varias investigaciones, como por ejemplo la de Rosa María Rodríguez Izquierdo, de la Universidad Pablo de la Vida en España, destacan que este alumno normalmente tiende a juntarse con la comunidad de homólogos o de culturalmente próximos al destino al que llega. Es decir, evita, generalmente por miedo, por ansiedad a poder hacer una interacción intercultural equivocada o errónea, evita juntarse con miembros de la cultura de origen de ese país al que se está incorporando. Todo ello en suma hace que tengamos una población de futuros docentes que no están verdaderamente preparados para atajar esos problemas de diversidad cultural en nuestra aula. Ante esto, es cierto que históricamente se han desarrollado varios modelos para facilitar la incorporación de esa perspectiva internacional en el currículum del alumnado, dividiéndose en los grandes modelos de la internacionalización en la distancia y la internacionalización del currículum. El segundo se centraría sobre todo en introducir perspectivas, conocimientos u opiniones internacionales en el currículum ordinario del alumnado, mientras que el primero se centraría en poner en contacto a alumnos de distintos entornos internacionales para que trabajen o colaboren juntos. Dentro de este primer ámbito ha destacado sobre todo el modelo COIL. El modelo COIL, que como hemos definido anteriormente, son las siglas de aprendizaje colaborativo internacional en línea, destaca por ser una adaptación, en cierta forma, del modelo de aprendizaje basado en proyectos. Es decir, existen distintas tareas secuenciales que los alumnos deben ir respondiendo para después formular un producto final que sea significativo para todos los alumnos que están participando en esa experiencia, pero usando grupos de trabajo internacionales. Es decir, están compuestos por alumnos de varias instituciones procedentes de varios países. En concreto, este modelo surge por primera vez en el sistema de la SUNY, es decir, de la State University of New York, de la mano de John Rubin, y fundamentalmente se basa en que equipos virtuales internacionales resuelven problemas que son reales y que son significativos para ambos contextos. En el caso de no ser posible que un problema sea significativo para ambos contextos, se debe sustituir por un reto que sea hipotético, es decir, sea una situación problematizada que sí pueda ser tanto resoluble como relevante para ambos contextos. Esta modelo de aprendizaje sobre todo se apoya en las tareas constructivistas de aprendizaje de transformaciones de contacto intergrupal, dado que en las tareas no se focaliza, a diferencia de otras formas de internacionalización distintas del Erasmus, no se focaliza estas actividades en que los alumnos desarrollen su capacidad intercultural, no está el foco ahí. Los alumnos deben trabajar normalmente en los proyectos que se les proponen, en las tareas que se les proponen, pero no se debe trabajar nunca de forma explícita la cultura. El desarrollo intercultural debe venir implícito en la colaboración y en la interacción del alumnado. La competencia intercultural o la competencia global, también es conocida así, sobre todo toma importancia en el panorama de la investigación, de la formación y de la docencia, de la mano de la OCDE, cuando en 2018, en el marco de la evaluación PISA, se evalúa por primera vez en el alumnado esta competencia global, es decir, la capacidad para sentirse identificados como ciudadanos del mundo, resolver problemas que sean relevantes para el mundo o resolver problemas de forma globalizada. Hay variedad de modelos de la competencia intercultural. Es cierto que no hay un consenso único, un consenso definitivo sobre cuál es el correcto o cuál
que debe centrarse toda la investigación en el mismo. Si bien es cierto que podemos destacar el de Darla Dierdorf, publicado en 2006, que se centra en 3 grandes componentes de la competencia intercultural, los cuales serían la competencia intercultural actitudinal, o las actitudes, la personalidad o el interés que tenemos hacia aprender de otras culturas, la comportamental, nuestra capacidad para adaptarnos en el trato a esa cultura, y la cognitiva, que es el conocimiento puro que tenemos sobre la forma de vivir de otra cultura. También a su vez se le incorporarían a este modelo tanto los inputs como outputs. Inputs, es decir, la información que nos llega, que vemos, que visualizamos, que experimentamos en el contacto con gente de otras culturas, y outputs es la reacción que se puede observar en gente de otras culturas de nuestra adaptación, de nuestro intento de adaptación. Por esto, por ejemplo, es posible que determinados alumnos sientan cierta incomodidad o cierta inseguridad a la hora de participar en experiencias de contacto intercultural, dado que pueden realizar una adaptación errónea, pueden hacer una actuación o una intervención errónea que les ocasione pensar que no son capaces de ese contacto con esas culturas. A modo de resumen, podríamos definir esta competencia global o esta competencia intercultural como la capacidad para comunicarse e interactuar de forma efectiva y eficiente con miembros de otras culturas, así como adecuada, es decir, hacernos comunicar, hacernos entender a miembros de las culturas, pero de forma que sea lógica, que sea respetable y que sea consensuada con estos miembros. Ahora bien, ¿por qué se investiga esto? Lo cierto es que podemos asumir que el alumnado eventualmente tendrá contacto internacional. Vive en una sociedad en la que las redes sociales y la tecnología, incluso los propios medios de transporte, han evolucionado tanto que visitar otros países no ha sido nunca más sencillo ni más fácil. Ahora bien, si formamos con calidad y con criterio pedagógico al profesorado, que ya de partida sabemos por grandes investigaciones sobre el currículum oculto que es un referente para el alumnado ya desde sus primeros años de vida, si lo formamos adecuadamente en pautas para la interacción intercultural, podemos tener un referente claro que ya ayuda, apoya y guía al alumnado en este proceso cultural. Por otra parte, ya referido a los profesores, las experiencias de Erasmus no son controladas, son muy libres y en esa libertad pueden haber errores, pueden haber situaciones incómodas. En el momento en que estamos haciendo una interacción dirigida por nosotros, coordinada con instructores de otras universidades internacionales, estamos haciendo un laboratorio pedagógico en el que damos libertad en un espacio seguro a esos futuros profesores para que interactúen, para que prueben, para que experimenten, para que hablen con sus homólogos de otras culturas. A fin de cuentas, en el momento en que nosotros instruimos al futuro profesorado en cómo hacer esta interacción intercultural, cómo hacer esta colaboración intercultural, estamos facilitando que repliquen este modelo con sus alumnos, porque ya conocen las pautas que deben aplicarse, ya saben qué herramientas tienen que usar. Y por último, y ya enlazando con las ideas con las que empezaba esta presentación, en definitiva supone un principio de equidad social. No todo el mundo tiene la disponibilidad, ya no simplemente económica, sino temporal, de coger una plaza de Erasmus y de estar un semestre o un curso entero en el extranjero. Las plazas del programa Erasmus son ampliamente limitadas. Las pocas plazas que se asignan son muy costosas para los sistemas universitarios. Si incorporamos estas perspectivas de internacionalización interculturales que se solicitan a nivel curricular en la propia universidad, en la formación base del alumnado estamos asegurando que tenga una integración lógica y que sea accesible a todo el mundo por igual. Con todo ello, el objetivo del estudio que se ha desarrollado y que se está presentando hoy aquí es evaluar la percepción de la interacción, colaboración y reflexión que tuvo un grupo de estudiantes, de futuros docentes, sobre unas experiencias COIL que se condujeron en el pasado curso académico. A modo de resumen, se cuenta con una muestra de 335 futuros docentes de 5 universidades. El estudio se centró en la Universidad de Granada, es decir, en todas las cohortes siempre hay un grupo de alumnos de la Universidad de Granada, y se colaboró con varias universidades latinoamericanas por proximidad con el idioma y proximidad cultural. Cuando es más sencillo hacer que el alumnado colabore en una experiencia COIL, cuando siente que la propia experiencia COIL es sencilla, es decir, que no tiene barreras idiomáticas, que no tiene barreras culturales pronunciadas. Siempre va a haber diferencias culturales, siempre va a haber variedades culturales, que es lo que enriquece el COIL, pero particularmente que no haya una barrera idiomática ayuda bastante. Las universidades colaboradoras concretamente fueron el ITESO, la Universidad Andrés Bello,
la UNED costarricense y la UNAM en México. Concretamente se cuenta con 164 estudiantes de la Universidad de Granada y 171 de estas universidades colaboradoras. Se hizo una cohorte de COIL por cada una de las instituciones colaboradoras y se aplicó, solo después de la intervención, a ser un cuestionario orientado a la reflexión y a la valoración de la experiencia, una escala válida de 19 ítems, estructurada en 3 dimensiones, diseñada y validada inicialmente a nivel teórico por el equipo de Rozo García et al. En 2024. Concretamente, estas 3 dimensiones son la de interacción, la de colaboración y la reflexión. La interacción se refiere sobre todo a ítems que versan sobre cómo se han sentido hablando o colaborando o comentando aspectos unos alumnos con sus homólogos interculturales. La colaboración, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado esa experiencia de trabajo conjunto, ese aprendizaje desarrollado pasando proyectos en conjunto. Y la reflexión, cómo esta interacción o esta experiencia ha ayudado al alumnado a desarrollarse personalmente, a desarrollar su personalidad. Antes de hacer los análisis que vamos a comentar ahora, se hizo un análisis breve de fiabilidad, tanto por alfa de Cronbach como el omega de McDonald. Todas las dimensiones dieron entre 0,9 y 0,95, teniendo una fiabilidad relativamente elevada, pero bastante aceptable. Se condujo también un modelo de ecuaciones estructurales con el estimador de WLSMV, es decir, de mínimos cuadrados ponderados ajustados para media varianza. Concretamente se observó por medio del ajuste absoluto, de ajuste incremental y de parsimonia que el modelo era generalmente correcto, si bien se observó que algunas dimensiones tenían entre ellas una correlación bastante alta, lo cual amenaza la validez discriminante de estas dimensiones. Esto, como comentaremos más adelante, puede verse tanto una limitación de sesgo de aceptabilidad social. La investigación sobre cultura es muy proclive al sesgo de aceptabilidad social, o simplemente a que un alumnado no formado, no experimentado sobre la competencia intercultural haya percibido cierta similitud entre algunos de los ítems. A modo de resultados podemos decir que las 3 dimensiones, es decir, interacción, colaboración y reflexión, fueron altas. Si bien es cierto que la de colaboración es la más elevada, pero no son diferencias notorias entre ellas. Y, es decir, están por encima del punto medio de la escala. Se aplicó una escala Likert 6, el punto medio sería 3, la más puntuación más alta en colaboración 5,11 en la media de la escala, así que en general el alumnado percibió de forma positiva la experiencia en la que participó. Se observa, haciendo un análisis de regresión dentro de este modelo de ecuaciones estructurales, que el único predictor que significativamente y sistemáticamente predice mayores puntuaciones en estas dimensiones es el pertenecer a una universidad latinoamericana o española. Concretamente, el alumnado latinoamericano tuvo puntuaciones significativamente superiores en todas las escalas. Es decir, mostró mejor proclividad a esa interacción, mejor sensación de colaboración y sobre todo mucha mejor reflexión. Es decir, tuvo un mejor desarrollo personal que el alumnado español. Una vez que se controlan los efectos de cohorte, es decir, las diferencias intergrupales en los distintos iteraciones que se hizo el COIL, la edad y el sexo no tienen efecto, es decir, no predicen una diferencia de puntuaciones. Ahora bien, cabe hacer una advertencia y es que aún en este modelo se está aplicando una varianza muy limitada de las variables dependientes, es decir, de nuestras dimensiones. Se aplica solo el 5% de la dimensión de interacción, el 6% de la dimensión de colaboración y el 10% de la dimensión de reflexión. Esto lo que quiere decir es que con estas variables que hemos tratado son totalmente insuficientes para explicar por qué un alumno puede tener más o menos puntuación o haber percibido de forma mejor o peor esa experiencia COIL en la que ha participado. A modo de conclusiones, se puede decir que esta alta percepción en colaboración y reflexión encaja muy bien con la teoría de contacto intergrupal y aprendizaje transformacional. Al haber puesto varias tareas en las cuales los alumnos han tenido que colaborar, han tenido que trabajar como parte de un mismo grupo, han vivido una misma realidad a nivel de trabajo, se crean lazos y se crean ciertos vínculos que van a favorecer, van a retroalimentar que sea bastante más sencillo se participe de esos procesos de aprendizaje y de esos procesos de trabajo colaborativo. El aprendizaje que se ha reportado es bastante coherente con la teoría socioconstructivista de Vygotsky, es decir, si bien es cierto que hemos aplicado herramientas digitales de por medio, dado que las experiencias COIL, las limitaciones que tienen sobre todo son diferencias horarias en base a los usos horarios de cada país, posibilidad de conexión, recursos digitales variantes entre los países participantes, estar acostumbrado o no a determinados recursos digitales, por ejemplo, que una universidad use una
un Learning Management System y la otra universidad use otra y se tenga que coger uno de los dos. A pesar de ello, la experiencia reportada por los alumnos fue positiva, es decir, generalmente apreciaron positivamente la intervención COIL. Esto de que los alumnos latinoamericanos, o mejor dicho, matriculados en una universidad latinoamericana, tengan una percepción de la experiencia significativamente, sistemáticamente superior, no existe en la literatura previa. No es un hallazgo que se ha tratado antes. Es totalmente novedoso, es totalmente de interés y se requieren investigaciones futuras que profundicen el por qué eso ha podido ocurrir así. Por otra parte, como advierte Robert O'Dowd, sin haber una mediación pedagógica rigurosa, es decir, que se diseñe la experiencia COIL con sentido y con coherencia para que tenga efecto pedagógico adecuado, el simplemente hecho de juntar a alumnos de distintos países no va a derivar en una mejora de la convivencia intercultural. De hacerlo así, estaríamos volviendo a cometer los mismos errores que se cometía con el Erasmus tradicionalmente. Algunas limitaciones, como hemos dicho, tenemos un problema de validez discriminante, dado que hay dimensiones que tienen una correlación bastante elevada. El tamaño muestral fue muy desigual entre las cortes de las universidades. Por ejemplo, la UNAM no tiene el mismo número de alumnos que el ITESO. Esto a la hora de hacer los análisis estadísticos puede ser ciertamente dificultante. No hemos evaluado en esta investigación cambios de postura, es decir, no una evaluación pre-test y post-test. O sea, al final se trata de un estudio post facto retrospectivo en lo cual intentamos ver factores que determinen por qué esas puntuaciones están variantes entre los distintos grupos participantes, pero al ser cuestiones de reflexión post a la experiencia, no hay un comparador. Es decir, realmente cuestiones no mide la capacidad de contacto intercultural de los alumnos. Y por otra parte, como ya hemos dicho, los modelos que estamos proponiendo aquí son bastante modestos, no son capaces de explicar adecuadamente la amplia varianza de la variable dependiente. En definitiva, lo que hemos aprendido es que COIL es una herramienta muy importante para la democratización de la interculturalidad a nivel de la educación superior. No necesitamos ya depender a día de hoy de vicerrectorados de internacionalización o de, por poner, de necesidad de financiar estancias muy caras del alumnado en otros países, sino que todo el mundo y todos los profesores bajo demanda pueden iniciar contactos interculturales que después sí pueden complementarse y pueden enriquecerse con esas travesías internacionales físicas. Es decir, no depender de la travesía física para que sea un primer contacto y que el alumnado lo experimente de forma inadecuada porque siente inseguridad o no se sienta bien. Se puede usar un COI como por ejemplo los que están en esta investigación para ir trabajando esa relación poco a poco y que después el alumnado pueda adquirir confianza para ir a los países como tal. El tema de que los alumnos latinoamericanos tengan una mayor puntuación precisa en la escala es digno de investigación. No se ha tratado nunca en la literatura ni nada similar, así que debe hacerse trabajo al respecto. Y todo esto es una primera evidencia que apunta a la necesidad de sustentar o de asentar el COIL como medio interesante para la internacionalización en las universidades. Aquí se incluyen unas referencias que se han utilizado para esta presentación. Y antes de terminar, el correo electrónico del ponente, aquí hay una errata de la presentación, es alemarmenia@gr.es, está público en el directorio de la Universidad de Granada. Antes de terminar, quiero plantear al público dos preguntas, las cuales se van a centrar en algunas de las limitaciones que hemos visto en la escala. La primera de ellas, ¿por qué creen ustedes que el alumnado siente que esas dimensiones de interacción, de colaboración y de desarrollo personal se solapan, es decir, que están demasiado interrelacionadas entre sí? ¿A qué se debe que hayamos apreciado esas correlaciones tan elevadas? Y por otra parte, también me gustaría plantear una pregunta sobre por qué es posible que el alumnado matriculado de una universidad latinoamericana tenga sistemáticamente en todos los cohortes una mejor percepción de la experiencia COIL que el alumnado matriculado de una universidad española. Ya, sin más que añadir, agradezco el visionado a todos los participantes del Congreso y a todos los asistentes y me encuentro a su disponibilidad
por medio de mensajería si quieren resolver cualquier duda o plantear cualquier pregunta.